todos, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar esta tarde de viernes, esta tarde fría aquí en Huamantla, desde donde transmitimos este programa en vivo gracias a Telemedios MX, una empresa comprometida por llevarte la mejor programación. Y hoy tenemos un tema muy especial, como todos los temas que hemos venido abordando durante este tiempo en los programas de cápsulas de vida. El tema de hoy que vamos a tratar es cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Si tú que eres papá, mamá, y te estás preocupando el cómo ayudar a tus pequeños a controlar esas emociones, a que ellos se desarrollen bien en la sociedad, a que todo fluya bien con ellos, a que tengan esas emociones al 100% y que puedan de alguna manera tener esa comunicación contigo y comunicación no solamente en el nivel o en la sociedad con la que ellos están, sino también con los amiguitos, con los profesores y que puedan estar muy bien los pequeños y que también sean felices. Si eso te preocupa, pues yo te invito a que te quedes y a que sigas este programa porque todo lo que vamos a decir te va a ayudar muchísimo y bueno, pues verás que de alguna manera te va a ayudar todo esto. Ten a la mano papel y lápiz para que puedas anotar. Y bueno, pues yo te quiero presentar este día de hoy a una persona que para mí es una persona muy importante en mi vida porque es de esas personas que también a mi vida llegaron en el momento justo y adecuado para cambiar también mi vida. Y ella es una persona la cual es muy profesional, es muy congruente con lo que dice y con lo que hace. Y bueno, pues de alguna manera también ella me ha ayudado mucho a controlar esas emociones, porque todos tenemos de alguna manera esas emociones a veces alteradas y a veces tenemos que controlarlas y saberlo hacer. Bienvenida, Patti, bienvenida a este programa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ¿qué te puedo decir? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Jackie, a ti también por permitirme y darme la oportunidad de venir a este programa. Muchas gracias. No, al contrario, estamos muy complacidos con que estés con nosotros. Y pues empezando con el tema. El tema es muy amplio. Hace un momento, tras cámaras, yo te mencionaba que tanto este tema como otros que hemos abarcado, pues son muy amplios y tienen mucho de dónde sacar, por decirlo así. Y bueno, este es uno de ellos. Pero antes de desarrollarlo como tal, yo te quisiera preguntar, ¿qué es la inteligencia emocional en el ser humano? Fíjate que por ahí tenemos que empezar. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a reconocer nuestras propias emociones, percibirlas de los demás para poder motivarnos a tener buenas relaciones con los demás. Entonces tenemos que gestionar esas emociones para poder relacionarnos de manera efectiva. Claro, y obvio el tener nuestras emociones equilibradas de alguna manera pues nos hace pues mejores, ¿no? Y recibir a lo mejor sorpresas, a lo mejor enojos de otras personas, pero con mayor tranquilidad. Me imagino que el desarrollar esas emociones en el ser humano deben de ser primordiales para que nosotros de alguna manera pues podamos convivir, porque yo lo he dicho, a veces los seres humanos somos un poco complicados y de verdad que tenemos que controlar todo ese tipo de emociones, el enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Entonces, pues, qué mejor que saberlas controlar, ¿no? Bueno, pues sí, Jackie, mira, como tú bien lo dices, ¿no? Hay 4 emociones que son básicas y bueno, ya por ahí salió la sorpresa y hay algunas otras. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las 4 emociones que son básicas, ¿no? Y que bueno, de alguna manera, como tú bien lo dices, es el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Entonces, tienen una función, las emociones están para algo. Y esa funcionalidad es pues que nos aprendamos nosotros a autorregular, ¿no? La función que tienen ellos es de adaptación, también para que tú te puedas ser un ser social, también poderte relacionar de una manera adecuada y por supuesto también de motivarte, ¿no? Entonces esas son las funciones, las 3 funciones primordiales de las emociones. Y bueno, pues por años han existido, ¿no? Y son universales porque esas son las que se reconocen aquí en México, en China, en Japón, en donde sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es interesante, fíjate, y sobre todo es también
aparte de reconocerlas, pues aprender a gestionarlas, Claro. enseñarle a nuestros niños, ¿no? A gestionar esas emociones. Y bueno, pues sí es importante este tema. Muchas veces nos sentimos, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. O no sabemos o desconocemos un poco. Y bueno, pues si tú como papá o como mamá, perdón, a veces no sabes por dónde es el camino, a veces los berrinches, a veces tú dices, o sea, ¿qué hago, no? Con esta situación, ¿no? Sin embargo, yo te quiero comentar que desde que estamos en el útero, desde ahí empezamos a aprender las emociones, ¿no? Claro. Entonces, cuando salimos desde el primer día, las podemos nosotros enseñar a nuestros hijos que aprendan de las emociones, ¿no? Yo siempre lo he dicho, de alguna manera, siempre cuando estás embarazada, ¿qué pasa? Siempre vas al médico que te chequen físicamente, que vaya desarrollándose, pues viene el bebé, ¿no? Que tomes tus nutrientes para que tenga un buen desarrollo físico y mental, pero también no checamos la parte emocional como mamás, ¿no? O sea, si estamos en un entorno adecuado para que pues también se vaya desarrollando en nuestro embarazo en buenas condiciones, sobre todo emocionales, ¿no? Entonces sí, date un tiempo para pues ver en qué condiciones tú te estás desarrollando en cuanto estás esperando a tu bebé. Entonces sí es importante checar esa parte, ¿no? Porque si tú a lo mejor por el medio en el que te estás desenvolviendo, el entorno no es tan satisfactorio, o sea, no te sientes tranquila, estás estresada, estás ansiosa, pues hay muchas probabilidades de que tu niño o el bebé nazca pues a lo mejor con cierto grado de hiperactividad o que a lo mejor tenga atención dispersa o problemas de conducta. Entonces sí es importante que también esa parte le vayamos checando, no solamente lo físico, ¿no? También es eso. Como papás nos preocupamos el que estén bien alimentados, el que los guiemos bien, el que vayan a la escuela, pero es verdad que perdemos la parte de las emociones, el cómo mi hijo o qué es lo que le transmito, porque también es esa parte, lo que yo como papá o como mamá le puedo transmitir a mi hijo. Si yo me siento enojado o enojada, pues obviamente el hijo lo percibe y de alguna manera él también dice, no, pues si mi papá está enojado, pues yo también estoy enojado, ¿no? No sé por qué, pero me enojo. Si mi papá lo veo que está alegre, si mi mamá veo que está también alegre, pues de alguna manera me lo transmiten, la alegría, la tristeza, todos esos sentimientos que a veces como papás no percatamos o no estamos conscientes de eso, de qué es lo que hacemos, ¿no? Nuestras emociones también se las transmitimos y lejos de preocuparnos por el estar bien emocionalmente, nos preocupamos por cosas materiales, que yo creo que eso sí es importante de alguna manera, pero lo más importante es que ellos estén bien emocionalmente. Y es esa parte también donde yo te pregunto a ti, Pati, ¿cómo es que como papás, porque no aprendemos? O sea, en el camino cuando tú tienes hijos, pues vas, pero no hay una escuela para padres como tal. Entonces vas aprendiendo en el camino. ¿Cómo es que podemos ayudar a nuestros hijos a controlar o a detectar cómo están sus emociones? Bueno, pues bien lo dices, Jackie. Bueno, en cuestión de que yo siempre he dicho que cuando tú eres papá, es una carrera que primero te otorgan el título y después aprendes, ¿no? En la marcha. Sí, sí. Y bueno, pues fíjate que hoy sí he visto que muchas personas se han preocupado por dar precisamente escuela para padre, pero lo irónico es que debería de ser escuela para madres, porque generalmente las que más van son las mamás, sí, ¿no? Sí, pero sí, ya incluso ya hay en algunas escuelas donde sí ya se hacen escuelas para padres y bueno, de alguna manera, pues como tú lo dices, nosotros las emociones son momentáneas, ¿no? Es un cambio fisiológico que es momentáneo y que sin embargo si persiste, bueno, se convierte en sentimientos, ¿no? Y bueno, esos sentimientos pues pueden durar, ¿no? Lo que tú generes más pensamientos, entonces dura más ese sentimiento. Y bueno, pues claro. Sí, efectivamente nosotros como papás, y dicen, ¿no? O sea, cuando tú estás bien, tus hijos están mejor. Y si tú hoy estás, pues a lo mejor piensas que no estás haciendo bien las cosas o que a lo mejor eres una mala mamá o un mal papá o no te sientes muy bien en cuestión de cómo estás tú desarrollando las emociones o ayudando a tus hijos a que aprendan a conocer lo que están sintiendo, pues hay que
hay que decir, bueno, pues voy a aprender, voy a tomar un curso, voy a ver de qué manera puedo yo redireccionar esta parte para poder apoyar a mi hijo, ¿no? Porque siempre yo lo he dicho, ¿no? Que la inteligencia racional no está peleada con la inteligencia emocional, son las dos que debemos de ir aprendiéndolas al mismo tiempo. Incluso ya hay en algunos países que ya la inteligencia emocional es una materia que debes de cursar obligatoriamente, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí también tenemos que empezar, bien lo dices, si yo no estoy bien, pues mi hijo tampoco, o si yo no sé gestionar mi emoción, si yo no reconozco lo que yo estoy sintiendo ahora, pues sí es un poco complicado reconocer lo que mi hijo está sintiendo, ¿no? Generalmente nosotros a los niños como adultos, a veces, ¿qué sucede? A lo mejor puedes percibir más la emoción de un adulto, de un amigo, no sé, a lo mejor estás en algún lugar y ves que llega y avienta la bolsa y ya contestó mal y tú dices, bueno, ¿ahora qué le pasa? Estás reconociendo que está enojada, ¿no? Claro. Y sin embargo, cuando eso pasa con tu hijo, o sea, ni siquiera le tomas tanta importancia, ¿no? A ver, detenerte, a ver, o sea, ¿por qué está teniendo esa conducta? O sea, ¿qué le está pasando? O sea, ¿qué está sintiendo en ese momento? ¿O por qué está actuando así, no? A veces ni siquiera es porque tú no tengas una manera de crianza efectiva, ¿no? Sino también es porque algo a lo mejor a él está lastimando en su entorno y no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor pensamos, es que ya es un niño malcriado, ¿no? O si lo está haciendo berrinche, es porque, no hace caso, no entiende, pero él está sintiendo algo y entonces hay que indagar, hay que acercarse al niño para ver, o sea, qué es lo que está pasando, por qué esa conducta, ¿no? O sea, qué es lo que él está sintiendo y que aprenda a reconocer esa emoción que él está sintiendo, ¿no? Y aprenda a canalizar, ¿no? Todas sus emociones y aprenda a reconocer el que cuando está triste, cuando está enojado, ¿por qué? También es el por qué, porque muchas veces vemos a los chicos enojados, pero creo que ni ellos mismos saben por qué están enojados. Si están frustrados, ni ellos mismos saben por qué o a qué se debe su frustración. A veces vemos a pequeñitos que se frustran, yo me he dado cuenta en algunos pequeños en el catecismo que se frustran por no aprender, porque dicen, es que no puedo, es que no me lo aprendo, es que no sé. No es esa parte, es saber el por qué le está pasando en ese momento a ese pequeño, el por qué él no está haciendo lo que tiene que hacer para aprender. Algo le está pasando en su entorno. Así es que papás, sean muy cuidadosos en esa parte, porque también los pequeños, al mostrar el frustración, el enojo, es porque algo está pasando en su entorno. No sé si estemos haciendo las cosas bien como papás o los que están a su alrededor lo están lastimando o le están haciendo algún daño, y es ahí cuando los pequeños no saben de alguna manera canalizar esas emociones. ¿Cómo hay que hacerle como papás el que explicarle a los pequeños el cómo saber manejar esas emociones? ¿Cómo lo haríamos, Pati? Pues bueno, yo hace rato te comentaba, ¿no? Que desde el primer día de nacidos tú ya empiezas a enseñarle a los niños las emociones, ¿no? Por ejemplo, yo hoy pienso que cuando terminas de amamantar al bebé, ¿qué tienes que hacer en lugar de colocártelo en el pecho y darle pequeños golpecitos que a veces son un poco bruscos para la edad del niño? Es mejor, para que expulse el aire, es mejor aprovechar esos 10 o 20 minutos que tenemos con él. ¿Para qué? Para colocarlo, verlo a la cara, acariciarlo, gesticular, ¿no? Sí. Entonces, esos 10 o 20 minutos, desde ahí tú ya estás enseñando inteligencia emocional, ¿no? Eso es cuando son bebés. A los 6 meses, pues bueno, ahí ya empieza a él a tener a lo mejor alguna rabita, algún enojo, ahí es cuando empieza a sentir las primeras emociones, que es el enojo y el miedo. Entonces ahí en ese momento poner límites, desde ahí empezar a educar las emociones. Y bueno, después de eso, a los 2 años, pues los niños ya podemos empezar, porque ahí ya empiezan ellos, vamos a interactuar un poquito ya más con ellos, pero vamos a enseñarles fotografías de personajes enojados, o a lo mejor cuentos, y describir, contarle el cuento, y empezar, ¿no? Ahí para que él empiece a ver, ¿no? La carita de que estás enojado, de que estás alegre, de que estás triste, ¿no? Entonces desde ahí podemos empezar, ¿no? Y también pues platicar con él, o sea, que si pasó alguna situación, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué estás sintiendo, no?
que él lo describa. Y bueno, pues si a los 5 años ya reconoce perfectamente o ya puede expresar la emoción, pues qué padre, ¿no? O sea, ya vamos de gane, ¿no? Entonces, a veces a los 2 años o 2 años y medio, los niños te das cuenta que todavía les falta madurar emocionalmente porque todavía siguen haciendo rabietas, ¿no? O sea, pataletas. Entonces, sí es importante esta parte, ¿no? De darte cuenta, ¿no? Y empezar a apoyarlos. Y esa parte de cuando los pequeños hacen esos berrinches, esas rabietas, como lo mencionas, ¿por qué hasta los 5? Yo conozco pequeños de 7 años que lo hacen, Pati, y me sorprende porque se tiran al suelo, porque hacen berrinche como tal, y los papás no saben qué hacer en ese momento. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer como papás? Porque como papás nos desesperamos y a veces llegamos a darles golpes por la desesperación en que entramos como papás, por estar viendo a los hijos cómo están tirados en el suelo, llorando, haciendo, pues, yo digo malabares y medio, ¿no? Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿qué es recomendable en ese momento para los papás? ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarles? Bueno, pues en ese momento el que el niño está haciendo esa rabieta, pues dejarlo, o sea, no, ni siquiera ir a decir, ay, a ver, espérate, porque más estás reforzando la conducta. Entonces lo que tendrías que hacer es dejarlo que pase la rabieta y ahora sí, cuando ya esté más calmado, más tranquilo, vamos a platicar qué es lo que pasó, qué fue lo que te enojó, o sea, qué sentiste, ¿no? Para que él empiece a expresar. Yo siempre he dicho que lo mejor es que escuches, pero una escucha activa, ¿no? Porque hay muchas veces que, no, yo digo, bueno, no, es que sí hablo con él, sí platico, ¿no? Sí platicas. ¿Y de qué hablas? ¿Y de qué platicas, ¿no? Entonces, pero no dejamos que exprese su emoción, o sea, ¿qué sentiste en ese momento? Ah, bueno, ¿cómo podemos, o sea, ya te sentiste así, ahora, ¿qué podemos hacer para que no te sientas así, ¿no? Claro. Y te entiendo, o sea, generar también esa empatía, ¿no? O sea, entiendo lo que sentiste, pero bueno, podemos hacer esto y mira, ya, o sea, no tienes que hacer rabietas, no tienes que hacer eso, ¿no? Entonces siempre es la comunicación, siempre es enseñarles a ser empáticos también, ¿no? O sea, que reconozcan sus emociones, pero también que reconozcan la emoción de la otra persona o del otro niño, de sus pares, que se aprendan a relacionar, que aprendan a ser amiguitos, ¿no? Claro. Y bueno, pues nosotros como papás, pues sí, poner límites, ¿no? Siempre, o sea, porque si tú no pones límites desde un principio, entonces los niños o tienes inconsistencias en la forma de cómo lo estás educando, pues te agarran la medida, ¿no? Yo siempre he dicho que los límites es como una barrera, ¿no? O una barda, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces el niño es muy hábil, porque entonces empieza, ya sabe que no tiene que hacer eso, pero ¿qué pasa si llega y brinca la barda? Pues lógicamente, y no pasa nada, se va, dije, pues no pasó nada, entonces, ¿qué quiere decir? Lo puedo volver a hacer, ¿no? Y entonces, ¿eso qué genera? Inconsistencias, ¿no? Y entonces él lo puede estar haciendo las veces que él quiera porque sabe que no cumples, ¿no? Y también otra situación que no estoy de acuerdo y que eso genera más conflicto es la parte donde tú educas, pero tratas de educar con castigos y premios y recompensas, ¿no? Sí. No, es un camino sin salida, ¿no? Sí, porque entonces el niño no internaliza que tiene que hacer esto y que se tiene que portar bien o que tiene que hacer tiene que tener determinada conducta. ¿Por qué? Porque le van a dar un premio o le van a dar un castigo, ¿no? Entonces no lo internalizan, ¿no? Sino es que razone, ¿no? O sea, no lo voy a hacer por esto, o sea, porque en realidad no tengo que esperar que me den un premio o también que me castiguen, ¿no? Entonces, sí, los límites son para que aprendan a diferenciar qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal o qué es lo que no se debe hacer. Exactamente. ¿No? Porque nosotros como papás también a veces premiamos errores. Y eso pues no es nada bueno. Y bueno, nos manda felicitaciones la licenciada Ilse Ivón. Muchísimas gracias, Ilse. Y nos dice que es un tema muy importante porque también hay que saber guiar a los pequeños en esa parte de las emociones, ¿no? Saberlos sobrellevar y enseñarlos a que pues también son parte importante, pero también son parte importante los demás y las personas que los rodean, ¿no? Así es. Y bueno, el tema es muy, muy amplio y muy interesante. De acuerdo con todas este tema y las emociones que están alrededor de nuestros pequeños, y más cuando son pequeños que están cambiando sus emociones y que están cambiando y que están formando su carácter.
¿cómo, Pati, nosotros como papás podemos... ¿hay alguna actividad donde podamos nosotros hacer que nuestros pequeños desarrollen esas emociones? Que sean, ¿cómo te diré? Algo inteligente, que ellos puedan decir, bueno, a ver, sé que estoy enojado, pero no tengo que hacer esto. Sé que a lo mejor las demás personas también están enojados, pero pues voy a tener límites cuando están enojados o cuando están alegres, me puedo acercar. O sea, ¿cómo como papás podemos hacer que esos pequeños tengan y lleven a cabo esas diferencias entre sus emociones? Que las puedan detectar no solamente en ellos, sino también en las otras personas. Pues sí, te comentaba, o sea, podemos empezar con juegos de mesa, siempre el contacto físico, porque los papás somos los que realmente educamos esas emociones y el primer contacto que los niños tienen, ¿no? Con esta parte, y es importante el apego y el vínculo afectivo, y no solamente de la madre, porque muchas veces, cuando están bebés o cuando acaban de nacer, es ese apego, ¿no? Que es lo más importante para un desarrollo emocional adecuado, ¿no? Ese apego que tiene con la mamá, esa es una danza, ¿no? Entre la mamá y el niño, pero también es importante la parte de que los papás también participen activamente en la crianza del bebé, ¿no? O sea, en las actividades que tenemos que hacer con el niño, porque eso le va a dar seguridad, ¿no? O sea, va a crecer en su confianza, en su autoestima. Entonces, todo eso es importante, o sea, desde el primer día que nacen, o sea, desde que están formándose, desde el primer día que nacen, y bueno, pues ya de los 0 a los 5 años, de los 0 a los 18 meses, el papá y mamá es lo más importante para ellos, ¿no? Sí, y ya después, pues ya es más abierto porque bueno, ya conviven con más personas, ya se relacionan con y más si van a una guardería o a lo mejor, no sé, a un centro de desarrollo, pues ellos también, el personal de ahí pues funge como una extensión de la familia, y entonces ya se relacionan con más personas, su contexto crece, y entonces ahí por medio del juego, abrazarlos, acariciarlos, decirles que los quieres, ¿no? Y también siempre platicar, yo siempre escucharlos, ¿no? Una comunicación activa, escuchar qué siente, qué está sintiendo, ¿no? O sea, ¿por qué te estás sintiendo de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos ser empáticos para que se puedan ellos autorregular? Entonces, juegos de mesa, por ejemplo, que hagan amigos, salir al parque, no solamente en la escuela, sino tener otros amigos diferentes, ¿no? No solamente en la escuela. Y, por ejemplo, cuando los papás van a reuniones familiares o de amigos, que yo les recomiendo mucho que, de acuerdo a la edad de los niños, también busquen amiguitos o parejas que tengan la misma edad de sus niños. ¿Para qué? Pues para que ellos también empiecen a ser amigos, ¿no? Claro. Y sí, siempre es importante, y la regla de oro es que, porque hoy ya, ¿no? O sea, el celular a veces los papás se lo dan al niño y ya con eso se está entreteniendo mientras yo platico con mi amigo y todo, o con mis amigos, y aunque haya más niños, él no se integra, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es, bueno, no sabes qué, venimos, o sea, yo vengo a platicar con mis amigos, vengo a divertirme un ratito, pero tú también puedes hacerlo, ¿no? Vente, vamos, y lo integro, ¿no? O sea, no voy y le digo, ándale, ve, y lo dejo solito. No, o sea, yo lo llevo y ahí interactúo con los niños y lo dejo ya para que él empiece a agarrar confianza y aprenda a ser amigos, que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Para que ellos empiecen a saber convivir, ¿no? Exacto. Y a veces, como papás, ahorita que lo mencionas, en una fiesta siempre llevamos a nuestros hijos, y cuando están pequeños y sabemos que son pues un poco traviesos, les decimos, te estás sentado. No quiero que te pares, no vayas para acá, pero pues son niños finalmente, y ellos tienen que conocer el lugar donde están y la sociedad con la que conviven día a día. Nos manda felicitaciones, bueno, principalmente a ti te manda felicitaciones Isabel Ortega, que es un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias, Isabel. Y regresamos al tema diciendo que cuando nosotros como papás llevamos a nuestros hijos a algún lugar y siempre les prohibimos, o sea, les prohibimos todo, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces es esa parte cuando, ¿cómo es que vamos a dejar que nuestros hijos se encuentren con ellos mismos? Si nosotros siempre, bueno, hay límites, tú lo acabas de mencionar, hay límites que tenemos que también saber sobrellevar con nuestros hijos, pero también hay partes donde nosotros debemos dejarlos ser. Como papás a veces hacemos
ciertos o somos muy tajantes, no esto, y siempre oyen el no, 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 pero cuando ya son grandes y te preguntan, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Y cuándo me voy a encontrar conmigo mismo? ¿Y por qué yo no puedo ser como el de al lado? Si yo no me encuentro conmigo mismo, pues es esa parte, porque a veces como papás me imagino que nosotros ponemos esos límites, ¿no? Esos nos, de decir no hagas esto, no hagas el otro, y es ahí donde no dejamos a nuestros hijos que se encuentren. Como papás, tengan mucho cuidado con eso, porque es ahí cuando empezamos nosotros a cambiarles su manera de ser, pero no porque ellos lo quieran así, sino porque nosotros queremos que sean como nosotros quisimos ser en algún momento. Entonces, Pati, tú como psicóloga, sé que trabajas en una guardería, y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la mejor edad para meter a nuestros pequeños a una guardería? Bueno, mira, pues en realidad trabajo en un centro de desarrollo infantil, entonces pues ahí recibimos a niños desde 43 días de nacidos y bueno, pues cursan ahí hasta el preescolar, ¿no? Y ya listos para ir a primaria. Entonces, bueno, hay muchas controversias, ¿no? Hay quien dice que pues no, que no está bien que los niños desde chiquitos vayan a guarderías porque cuando son pues adolescentes, ahí es cuando se vuelven agresivos, y claro. Pero no, tampoco hay que satanizarlo, ¿no? O sea, sí, no, de alguna manera, porque pues hoy como está la economía, pues papá y mamá tienen que trabajar, y si ambos, no tienen quien los apoye en ese aspecto, bueno, están estos centros de desarrollo, y de alguna manera son muy buenos porque ahí los estimulan, y bueno, aparte te digo, o sea, van aprendiendo, o sea, se va educando la inteligencia racional con la emocional, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la verdad es que sí se ha tenido muy buen resultado porque hablan muy bien de los niños que antes ya fueron escolarizados antes de entrar a la primaria, y que fueron a como tú dices, a una guardería, a un centro de desarrollo infantil. La verdad es que sí es muy gratificante que los niños vayan a las guarderías o a los centros de desarrollo infantil. Yo sí lo recomiendo. ¿Y lo recomiendo ampliamente. se hacen independientes? Claro, o sea, les ayuda muchísimo, te digo, desde que entran ahí, porque bueno, pues en la sala de lactantes hay una sala neuromotora donde los niños van ahí y los dejan libres, ¿no? Porque con el nuevo programa, pues es eso, ¿no? Dejar que el niño explore, ¿no? Y pues por medio de todas las sensaciones ellos pues internalizan toda esta parte y aprenden, ¿no? Es el aprendizaje, y la verdad es que es muy bueno, o sea, sí. Yo entiendo, ¿no? A veces, ay, no, pobrecito, está muy chiquito, déjalo más tiempo, pero pues a veces la necesidad, sí, claro, pues te hace que pues ni modo, tienes que tomar opciones, ¿no? Y pues como te digo, nosotros somos una extensión de la familia, entonces como tal, pues apoyamos a los chiquitos, ¿no? Y pues sí, la verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios. Y muy buen resultado. Sí, también, exactamente. Y ya sé que también te hice la pregunta porque hace unos días encontré una mamá y precisamente ella me ve el programa, le mando muchos saludos a la señora Natalia por ver este programa, y ella me preguntó en ese momento, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ustedes hablan mucho del ser y cómo estar mejor y todo, pero mi pequeño, ¿lo puedo meter desde muy pequeñito a una guardería, a un centro de desarrollo? ¿Lo puedo meter muy pequeñito? En ese momento yo dije, bueno, sí, puedes meterlo, porque a lo mejor es otra manera de que los pequeñitos se desenvuelvan, y a lo mejor los hacen más independientes y toda esa parte. Pero en sí no sé decirte, bueno, yo le pregunté a la mamá, ¿trabajas? ¿Trabajas para que tú puedas meter a tu bebé? En ese momento me dijo, pues no, la verdad es que estoy todo el tiempo en mi casa. Pues disfruta tu bebé, claro. Disfrútalo porque es la parte que no la vas a, o sea, la vas a perder de alguna manera en tu vida con tu hijo. Entonces, mejor disfrútala, busca a alguien,
no sé, alguna psicóloga, algún terapeuta donde te enseñen a cómo estimular a tu pequeño, y a lo mejor, bueno, esa parte tú la vas a disfrutar. Por eso te preguntaba, ¿es bueno meterlos a cierta edad, muy pequeñitos o no? Pero me acabas de dar la respuesta, y Natalia, yo espero que nos estés viendo, ahí está la respuesta. Pero si tú puedes tenerlo a tu lado y no trabajas, claro, pues sí, muchísimo mejor. Que lo disfrute, que lo apoye, que pues es que es una etapa que de verdad, o sea, tienes que disfrutar como mamá, disfrutar a tu bebé, estar con él, ¿no? Y ese es cuando más se da ese apego, ese vínculo afectivo, ¿no? Y entonces eso es lo que le genera seguridad, ¿no? Y pues autoestima, son muchas cosas, valía, o sea, son muchas cosas que nosotros como papás les transmitimos a nuestros niños, ¿no? Y si ella tiene la oportunidad de que no trabaja y que, bueno, está en casa, pues que lo tenga más tiempo con ella, ¿no? Porque igual y también, o sea, cuando tú metes a un niño tan pequeño a la guardería, ¿qué sucede? O sea, ellos es como si estuvieran, ¿has visto como si pusieras un corcho en medio del mar? Imagínate cómo se sienten ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te lo acabo de decir, ¿no? De 0 a los 18 meses es cuando más papá y mamá tienen que estar con ellos, ¿no? Solamente ya porque realmente, como te decía, ya está la necesidad de que a lo mejor no hay quien nos apoye, o los dos tenemos que trabajar y pues bueno, no hay otra forma. Bueno, pues entonces tendremos que buscar alternativas, ¿no? Claro. Pero sí, yo le recomiendo que mejor lo disfrute, ¿no? Si tiene esa oportunidad de disfrutarlo, que lo disfrute al máximo, claro, porque son años que ya no van a regresar. Exacto. ¿No? Ya no van a volver. Exacto. Y cuando ya están grandes, te das de topes y dices, ¿cómo no regresar el tiempo? Y crecen y es cuando decimos nuestros chiquitos, pero cuando ya tienen 25 años ya no están tan chiquitos, ya hacen su vida y lo que quieren ellos también es buscar esa parte de estar mejor con ellos mismos, y si tienen hijos, pues más aún, ¿no? Sí, también. Y Pati, ¿qué tips nos podrías dar a los papás para poder guiar mejor a nuestros hijos y poder que desarrollen los pequeños su nivel emocional? Bueno, pues así como una receta de cocina no hay, te digo, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer como adultos cómo estamos nosotros primero, ¿no? Exacto. Para poder transmitir eso, ese conocimiento también a los niños y poder guiarlos en esta parte del desarrollo emocional, ¿no? Entonces, algo importante es que pues tú reconozcas primero si tú estás bien, ¿no? Y si no estás bien, no hay problema. O sea, esto de la educación emocional, te voy a decir algo que es aprender toda la vida. Si tú a veces te crees, o hay personas que dicen, no, es que yo sí soy inteligente, o sea, sí he desarrollado mi inteligencia emocional, a veces pasa alguna situación, un evento en el cual te saca de tus casillas, o a lo mejor actúas de una manera inadecuada, pero bueno, o sea, a lo mejor retrocediste 2 pasos, pero la oportunidad que tienes es de volver a empezar. Entonces esto es un aprendizaje para toda la vida, y bueno, las emociones empiezan, te digo, o sea, desde que nacemos, desde el primer día, pero sí también hay que decir que Daniel Goleman es un psicólogo y periodista que fue el que dio a conocer toda esta parte de la inteligencia emocional, incluso escribió un libro y lo volvió bestseller, y y de alguna manera pues él te dice, ¿no?, que las emociones se pueden empezar a gestionar, desde los 5 hasta la universidad, ¿no? O sea, es toda una vida, y después de la universidad tú tienes que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, es un constante aprendizaje, ensayo y error, pero no es imposible, ¿no? Es más que nada de no controlar, o sea, las emociones no se pueden controlar porque son cambios fisiológicos, ¿no? Sin embargo, pues sí puedes controlar tu impulso, ¿no? Eso sí lo puedes hacer, y tienes que aprender, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso que estás sintiendo, ¿no? O sea, y también pues apoyar a tus hijos en esa parte, y te digo, o sea, desde pequeños, pues enseñarles caritas, o sea, que reconozcan, ¿no? Esta carita es de enojo, es de tristeza, con cuentos, con incluso fábulas, hay muchas fábulas de muchos autores, ¿no? Que te apoyan para que tú puedas enseñar esta parte de que reconozcan, ¿no? También pintando, ¿no? O sea, que dibujen cómo se están sintiendo. O sea, hay muchas cosas, los juegos de mesa, el compartir el tiempo con ellos, acariciarlos, abrazarlos, decirles que los amas, y sobre todo no reprimir lo que ellos están sintiendo, ¿no? O a veces se sienten mal, o a veces yo también he observado o he visto también que
algunos papás, cuando el niño dice, tengo miedo, yo no quiero ir al otro cuarto, acompáñame, ¿no? Y porque a lo mejor no estás bien en ese momento, estás enojado, no sé. Sí, hay papás que dicen, a ver, te acompaño, ¿no? Y no pasa nada, mira cómo voy prendiendo la luz, a ver, ¿dónde está el monstruo? No hay ningún monstruo, ya, pásale. No, o sea, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Sí. Pues no estás validando lo que el niño en ese momento está sintiendo. Él está sintiendo miedo, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué está sintiendo miedo, no? O sea, acercarse a él, que exprese. Yo siempre he dicho que exprese para que tú puedas también entenderlo. Sí, porque hay veces que también como papás, pues, y más cuando son, bueno, algunas mamás hacen, cuando son varones, no llores, porque tú eres hombre. No, claro que no. Y es ahí donde, a ver, ¿cómo? O sea, debo expresar mis emociones, pero no debo llorar porque soy hombre. ¿Qué me limita? Sí, no. Entonces es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Te manda felicitaciones Diana Ortiz, dice que es una admiración el que, bueno, te admira muchísimo a ti y entonces muchos saludos te manda. Gracias, Diana. Y bueno, pues este tema, te vuelvo a repetir, es muy amplio. Sí, claro, podemos estar aquí hablando de muchas otras cosas, pero si bien es cierto también, tú lo acabas de decir, y hace poco me di cuenta que en algunas universidades, en algunas materias ya están introduciendo toda esta parte del ser, del cómo estar, cómo están tus emociones. Son materias que ya está de alguna manera en las universidades, también la están introduciendo en todo lo que es un temario, y eso es muy importante, porque nadie te enseña. Nadie te enseña. Y obviamente tú, al menos nosotros, yo no llevé, platicábamos en algún momento, no llevé emociones 1, no llevé cómo controlar el enojo 2, no llevé materia como cómo saber reírme o ser feliz 3, no. Lo vas aprendiendo en la vida, pero sería fascinante que en alguna en alguna universidad, en alguna escuela o en todo el sistema de educación, pues de alguna manera sí pudieran introducir alguna materia como estas, el controlar esas emociones, el hacer que te sientas bien, porque también es parte de ti y es parte de tus cambios y es parte de ser tú mismo y encontrarte a ti mismo. Muchísimas gracias, Pati. Para mí fue un placer el haberme permitido estar contigo y platicar, porque realmente es una charla, para mí fue una charla muy buena, con un tema excelente, y que yo espero, amigos, que en tu casita hayas apuntado todo lo que aprendimos el día de hoy. Y Pati, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que no sea la última vez que nos visites y que podamos tocar otros temas como este. Ay, muchas gracias, Jackie, eres muy amable y pues agradecida contigo, ¿no? Por darme la oportunidad, y pues la verdad es que se me pasó el tiempo súper rápido. Muchísimas gracias, y bueno, me quiero despedir con esta frase de, bueno, pues de un proverbio tibetano. Pati, antes de que te despidas, te mandan saludos Oscar y Leti Valverde, nos mandan a las dos felicitaciones. Y obviamente pues a ti, porque estás en este programa. Muchas gracias. Ahora sí te dejo. Sí. Bueno, pues ya para despedirnos, yo los quiero dejar con esta frase de un proverbio tibetano, y bueno, pues no hay situaciones desesperadas, solo hay personas que se desesperan en estas determinadas situaciones. Entonces, bueno, pues con esto me despido y muchísimas gracias a todos ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y amigos, bueno, pues nos vemos en la próxima cápsula. Esto fue Cápsulas de Vida, Medicina para tu Alma. Síguenos en la página de Facebook como Jackie Castro. Dale like a mi página, a Telemedios MX, y deja tus comentarios. Y te vuelvo a repetir, si en algún momento te gustó algún programa o quieres que tratemos algún tema en especial, háznoslo saber, por favor, y déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga, que tengas una linda tarde y un buen fin de semana.